El viento salado golpeaba con furia los ventanales de la casa. Las olas rugían al estrellarse contra la orilla, como si intentaran borrar el último vestigio de un pasado que se resistía a desaparecer. Pero allí estaba ella, una casa modesta, de paredes gastadas y techos que crujían con el peso de los años. No era un lugar lujoso ni moderno, y sin embargo, se erguía desafiante entre los imponentes condominios de cristal y acero que se alzaban a su alrededor. Jorge Ferrer, un hombre de 60 años de mirada endurecida y cuerpo marcado por los estragos del tiempo, permanecía sentado en el viejo porche, con una taza de café negro entre las manos. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, pero lo que verdaderamente lo envejecía era la tristeza adherida a su alma. Había pasado 20 años desde aquel día en que su voz retumbó con rabia en aquella casa, expulsando a su hija Milagros. Solo era una adolescente, apenas 17 años, y llegó a él con los ojos llenos de miedo y esperanza, confesándole que estaba embarazada. La ira lo cegó. Su orgullo fue más fuerte que el amor. Y así, con un portazo, cerró las puertas de su hogar y de su corazón. Desde entonces, cada día había sido una penitencia silenciosa. No sabía dónde estaba su hija, si había sobrevivido, si alguna vez lo había perdonado. Pero en lo más profundo de su ser, se aferraba a la idea de que un día ella volvería. Que un día escucharía sus pasos en la arena y vería su silueta enmarcada por la luz del atardecer. Y por eso, a pesar de las ofertas millonarias que le hacían para vender su casa, siempre respondía lo mismo. Esta casa no está en venta. Los empresarios no entendían su negativa. Es un terreno valioso, podría vivir sin preocupaciones el resto de su vida, este lugar ya no le pertenece. Pero Jorge no cedía. Aquella casa era su última atadura a la esperanza. Sin embargo, su rutina de soledad se vio interrumpida una mañana cuando una mujer joven, de porte elegante y mirada firme, llegó hasta su puerta. Su cabello oscuro caía en ondas sobre sus hombros y sus labios rojos se movieron con precisión al hablar. Señor Ferrer, mi nombre es Dalia Ferrer. Soy abogada y represento a una importante firma inmobiliaria. Me gustaría hablar con usted sobre la posibilidad de vender esta propiedad. Jorge la observó con el ceño fruncido. Había tratado con muchos abogados antes, pero algo en ella lo incomodaba. Quizás era su seguridad, quizás era el modo en que su apellido resonó en sus oídos. No está en venta, señorita Ferrer. Y no me interesa negociar. Dalia no se inmutó. Sacó unos documentos de su portafolio y los colocó sobre la mesa. Solo le pido que los revise. Esta oferta es muy generosa. Podría empezar de nuevo en otro lugar, sin preocupaciones. Jorge tomó los papeles sin mirarlos y los empujó de vuelta hacia ella. No necesito empezar de nuevo. Necesito quedarme aquí. Hubo un silencio tenso entre ellos. Dalia entrecerró los ojos, estudiándolo, y finalmente suspiró. Está bien. No insistiré hoy. Pero volveré. Jorge la observó alejarse con paso seguro, sin imaginar que aquella mujer sería el detonante de la mayor revelación de su vida. Sin saber que, tras su mirada calculadora, había una sombra de incertidumbre. Porque Dalia, aunque no lo demostrara, sintió algo extraño al pisar aquella casa. Como si, de alguna manera inexplicable, ya hubiera pertenecido a ese lugar. El destino ya había empezado a girar sus hilos invisibles, y la verdad estaba más cerca de lo que ambos imaginaban. Las visitas de Dalia Ferrer se volvieron constantes. Cada vez que llegaba, lo hacía con nuevas ofertas, nuevos argumentos, pero Jorge seguía rechazando cada propuesta con la misma frialdad. Sin embargo, algo en su mirada cambiaba cuando la veía aparecer. Era una sensación difícil de explicar, un desasosiego que le calaba hasta los huesos. Por su parte, Dalia no entendía por qué aquel hombre se aferraba con tanta fuerza a un lugar que claramente le traía más dolor que bienestar. No era solo una cuestión de dinero, era como si aquella casa fuera lo único que lo mantenía con vida. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, Dalia sintió un impulso inexplicable. Tecleó un nombre en su computadora, Milagros Ferrer. No sabía por qué lo hacía, pero cuando vio los primeros resultados, un escalofrío la recorrió. Encontró un antiguo registro de nacimiento.
Milagros Ferrer, nacida hace 37 años. Luego, otro documento, uno que hizo que su respiración se entrecortara. Milagros había muerto 20 años atrás. La noticia era escueta, una joven madre fallecida en circunstancias desconocidas. Pero había algo más. Un dato que la dejó sin aliento. Milagros había tenido una hija. Y aquella niña fue dada en adopción. Dalia sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Porque el apellido en los documentos de adopción era el suyo. Regresó a la casa de Jorge esa misma noche. La tormenta rugía afuera, pero su tormento era aún mayor. Golpeó la puerta con fuerza y, cuando Jorge abrió, su expresión cambió al ver el rostro desencajado de la joven. ¿Está bien?, preguntó con un dejo de preocupación. Dalia lo miró fijamente, con los ojos ardiendo en lágrimas contenidas. Temblaba, pero no era por el frío. ¿Usted la esperó todo este tiempo?, susurró, casi sin voz. Jorge frunció el ceño, confundido. ¿De qué habla? Dalia tragó saliva. Las palabras pesaban en su lengua como si fueran de plomo. Milagros, su hija, nunca volvió porque murió hace 20 años. El mundo de Jorge se detuvo. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La habitación giró a su alrededor y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. No, eso no puede ser verdad. Lo es. Y hay algo más. Dalia cerró los ojos un instante, reuniendo el coraje que le faltaba. Milagros tuvo una hija. Y esa hija, soy yo. El silencio fue ensordecedor. Jorge sintió que la sangre abandonaba su rostro. Su respiración se volvió errática. La joven que había intentado comprar su casa, la mujer que insistía en sacarlo de allí, era su nieta. Y él nunca lo supo. Dalia apretó los puños y dio un paso atrás. No estaba lista para perdonarlo. No estaba lista para aceptar lo que eso significaba. Usted le cerró la puerta en la cara. La dejó sola cuando más lo necesitaba. Y ahora no tiene idea de lo que perdió. Su voz se quebró al final, pero no dejó que las lágrimas cayeran. Dio media vuelta y se marchó, dejándolo con la verdad golpeándolo como una ola imparable. Jorge se quedó inmóvil en la entrada, con la lluvia empapándolo, sintiendo por primera vez en 20 años el verdadero peso de su culpa. Los fantasmas que siempre lo acecharon nunca se fueron. Pero ahora tenían rostro, voz y nombre. Y él no sabía si algún día podría redimirse. Los días pasaron en un silencio sepulcral. Jorge no volvió a ver a Dalia desde aquella noche en la que la verdad lo golpeó con una fuerza demoledora. Se quedó encerrado en su casa, repasando una y otra vez las palabras que ella le dijo, sintiendo como la culpa le carcomía el alma. Una tarde, mientras se sentaba en la mesa con un vaso de whisky en la mano, encontró algo que no recordaba haber dejado allí. Un sobre amarillo, viejo, con su nombre escrito en letras temblorosas. Lo abrió con manos temblorosas. Era una carta de Milagros. Papá. No sé si alguna vez leerás esto, pero necesito escribirlo. Durante mucho tiempo te odié por lo que me hiciste. Me sentí perdida, sola, sin un lugar al cual llamar hogar. Pero ahora que tengo a mi hija en mis brazos, entiendo muchas cosas que antes no podía ver. Entiendo el miedo, el orgullo, la dureza con la que tomamos decisiones que no podemos cambiar. No sé si algún día me perdonarás, así como yo no sé si podré perdonarte. Pero quiero que sepas que, a pesar de todo, en mi corazón todavía queda algo de la niña que te amó más que a nadie. Si algún día encuentras a mi hija, dile que la amé desde el primer instante. Y si tú aún me esperas, dile que, aunque tarde, lo perdono. Las manos de Jorge temblaron al terminar de leer. Lágrimas gruesas y calientes rodaron por su rostro. Durante 20 años había creído que el tiempo le robó la oportunidad de redimirse, pero allí, en esas palabras, encontró algo que jamás pensó tener, una segunda oportunidad. Al día siguiente, con el corazón aún destrozado, Jorge buscó a Dalia. La encontró en su oficina, con la misma expresión firme que lo había enfrentado aquella noche. «Necesito hablar contigo», dijo él, con la voz rota. Dalia lo miró en silencio por un momento. Luego,
con un suspiro resignado, señaló la silla frente a su escritorio. Diga lo que tenga que decir, pero no espere que esto cambie nada. Jorge deslizó la carta sobre el escritorio. Dalia frunció el ceño antes de tomarla en sus manos. Conforme leía, su expresión cambió. Primero fue incredulidad, luego dolor y finalmente, algo más profundo. Algo que la dejó sin aire. Las palabras de su madre la atravesaron como cuchillos. Ella nunca la conoció, nunca sintió su abrazo ni escuchó su voz, pero ahora tenía algo real. Algo que su madre le había dejado antes de partir. Las lágrimas nublaron su vista cuando llegó a la última línea. Levantó la mirada y vio a Jorge con los ojos llenos de arrepentimiento. No sé cómo pedirte perdón, susurró él. No sé si lo merezco. Dalia respiró hondo, tratando de ordenar el torbellino de emociones dentro de ella. Aún no sabía qué hacer con todo esto, pero había una cosa que sí tenía clara. El pasado no se podía cambiar. Pero el futuro, tal vez aún tenía algo por ofrecer. Dalia no pudo dormir esa noche. La carta de su madre seguía en sus manos, arrugada, manchada con lágrimas que no recordaba haber derramado. Las palabras de Milagros la perseguían, una y otra vez. Si algún día encuentras a mi hija, dile que la amé desde el primer instante. El dolor que había intentado enterrar durante años se convirtió en una ola violenta que la arrastraba sin piedad. La mujer que le dio la vida la amó, pero nunca pudo abrazarla. Y el hombre que la trajo a este mundo, ese hombre que la había echado de su propia casa, ahora estaba frente a ella, esperando una oportunidad que no sabía si podía darle. La madrugada la encontró en la puerta de la casa de Jorge. No sabía por qué estaba ahí, pero sus pasos la llevaron hasta ese lugar como si algo la llamara desde dentro. Tocó la puerta con los nudillos y esperó. Jorge abrió con los ojos hinchados, el rostro marcado por el sufrimiento. No dijo nada. Solo la miró con una mezcla de miedo y esperanza. Quiero saber todo, dijo Dalia, sin rodeos. Todo sobre mi madre. Y todo sobre usted. Jorge asintió lentamente y le hizo una seña para que pasara. Dentro, la casa tenía un aire nostálgico, como si el tiempo se hubiera detenido. Dalia recorrió con la mirada las viejas fotografías, los muebles gastados, la ventana que daba al mar. Tu madre. Milagros, comenzó Jorge con la voz áspera. Era una niña dulce, rebelde, llena de vida. Tenía una risa que iluminaba la casa. Pero yo era un hombre terco. Un hombre que no supo ver más allá de su propio orgullo. Dalia escuchó en silencio mientras Jorge le contaba cómo había echado a Milagros de la casa, cómo había intentado buscarla cuando ya era demasiado tarde, cómo había pasado 20 años esperando un regreso que nunca llegó. Y cómo cada noche se castigaba a sí mismo por lo que había hecho. Nunca supe que ella murió hasta hace unos días, susurró él. Y ahora, te miro a ti y veo en tus ojos la misma furia que vi en los de ella aquella noche. Dalia apretó los puños. Parte de ella quería gritarle, culparlo, decirle que no merecía ni un gramo de su perdón. Pero otra parte, una parte más pequeña pero persistente, se preguntaba si todo ese sufrimiento no era castigo suficiente. Jorge la llevó hasta un viejo baúl en la esquina del cuarto. Lo abrió con manos temblorosas y sacó un pequeño álbum de fotos. Dalia lo tomó con cautela y pasó las páginas lentamente. Allí estaba su madre, una adolescente con sonrisa traviesa, bailando bajo la lluvia, abrazando a un perro callejero, soplando velas en un pastel de cumpleaños. Y luego, en las últimas páginas, una imagen que la hizo contener el aliento. Su madre, con un bebé en brazos. Con ella en brazos. El aire se volvió espeso. Dalia sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. No tenía recuerdos de su madre, pero en esa imagen podía sentir su amor. Y, por primera vez en su vida, se preguntó si el odio que llevaba dentro era lo único que le quedaba. Cerró el álbum con manos temblorosas y miró a Jorge. Él la observaba en silencio, con la mirada baja, esperando un veredicto que quizá nunca llegaría. Dalia tomó aire y dijo con voz temblorosa: no sé si algún día podré perdonarlo. Pero necesito entender. Y eso es un comienzo.
Jorge cerró los ojos con un suspiro tembloroso. No era perdón, pero era algo. Y en un mundo donde lo había perdido todo, ese algo era más de lo que jamás esperó tener. La tensión entre Dalia y Jorge no desapareció de inmediato. Había demasiadas heridas abiertas, demasiado pasado sin resolver. Pero, poco a poco, los silencios fríos se convirtieron en conversaciones cautelosas, y la distancia entre ellos comenzó a reducirse. Un día, Dalia volvió a la casa con una pregunta que la atormentaba desde que descubrió la verdad. Así me hubieras encontrado antes, si hubieras sabido quién era yo, ¿qué habrías hecho? Jorge bajó la mirada, sus dedos temblorosos jugueteando con un viejo anillo que llevaba en la mano. No lo sé, susurró. Tal vez habría huido, como hice con tu madre. O tal vez habría intentado hacer lo correcto. Pero lo que sí sé es que, ahora que te tengo aquí, no quiero perderte también. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, llenas de significado. Pero antes de que Dalia pudiera responder, un golpe en la puerta interrumpió el momento. Jorge se puso de pie con el ceño fruncido. No esperaba visitas. Cuando abrió, encontró a un hombre de rostro afilado y ojos fríos. Un hombre que no conocía, pero que, de alguna manera, lo miraba con una intensidad perturbadora. «Usted es Jorge Ferrer, ¿verdad?», preguntó el desconocido. «¿Quién pregunta?». El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Alguien que sabe la verdad sobre Milagros. Alguien que tiene información que le puede interesar. Dalia, que se había acercado a la puerta al escuchar la conversación, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De qué verdad está hablando? El hombre la miró con una expresión que la hizo sentir incómoda. Luego sacó un sobre arrugado de su chaqueta y lo dejó en las manos de Jorge. Léalo. Y cuando lo haga, entenderá que no todo es como cree. Jorge y Dalia se miraron, el miedo y la incertidumbre reflejados en sus rostros. Dentro del sobre había una carta. Y cuando Jorge comenzó a leer, sus manos empezaron a temblar. «Y esto no puede ser cierto», murmuró, con el rostro pálido. Dalia le arrebató la carta y la leyó rápidamente. Su respiración se aceleró. La carta afirmaba algo que jamás imaginaron: Milagros no había muerto de manera natural. Alguien la había silenciado. Y ahora, después de 20 años, la verdad estaba saliendo a la superficie. El amanecer encontró a Dalia sentada en la playa, con el álbum de fotos de su madre en el regazo. La brisa marina despeinaba su cabello mientras las olas rompían suavemente en la orilla. Había pasado la noche en vela, repasando cada palabra, cada imagen, cada recuerdo que no le pertenecía pero que, de alguna manera, ahora la definía. Detrás de ella, Jorge se acercó con pasos cautelosos. Durante años, ese había sido su refugio, pero hoy lo compartía con la nieta a la que jamás había conocido realmente. Se sentó a su lado en silencio, respetando la distancia entre ambos. No quería forzar una conversación, no después de todo lo que había sucedido la noche anterior. ¿No has dormido?, preguntó en voz baja, casi temeroso de romper el frágil equilibrio que lo sostenía en ese momento. Dalia negó con la cabeza. Sus ojos, enrojecidos, no eran solo por el cansancio, sino por el cúmulo de emociones que la habían atravesado. «Estuve leyendo la carta de mi madre», susurró, tratando de entender todo lo que no pudo decir en vida. Jorge sintió un nudo en la garganta. Se frotó las manos, como si así pudiera deshacerse del temblor que lo recorría. «Nunca supe qué pasó con ella después de que se fue», dijo con voz áspera. «La busqué años después, pero no encontré nada. No sabía que había muerto tan joven». Dalia cerró los ojos por un momento. No había querido decirle aún lo que había descubierto, pero ya no tenía sentido guardarlo. «Murió poco después de que nací», susurró. «Oficialmente, fue una complicación en el parto. Pero hay algo que no encaja». Jorge la miró con el ceño fruncido. «¿A qué te refieres?». Dalia tragó saliva. No fue solo que murió. Fue como desapareció. Su nombre casi no aparece en registros, y la gente que supuestamente la conoció se niega a hablar.
Es como si alguien hubiera querido borrar su existencia. Jorge sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La culpa lo había cegado por años, pero ahora que Dalia lo decía en voz alta, algo en su interior despertó. ¿Crees que alguien la silenciara? Dalia sostuvo su mirada. Y no tengo pruebas. Pero he visto lo suficiente como abogada para saber cuando algo no es una simple coincidencia. Un largo silencio se extendió entre ellos. Jorge bajó la vista a la arena, como si en los granos dorados pudiera encontrar las respuestas que se le escapaban. Yo fui quien la echó de casa, dijo con voz quebrada. Pero si alguien le hizo daño, si alguien se aseguró de que no pudiera regresar, entonces no fui el único culpable. Dalia no respondió. Una parte de ella quería seguir investigando, encontrar la verdad, asegurarse de que la historia de su madre no terminara en el olvido. Pero otra parte, la que estaba cansada de tanto dolor, solo quería seguir adelante. Después de unos minutos, Jorge suspiró y la miró con una expresión que no había mostrado en años. Voy a vender la casa. Dalia giró el rostro con sorpresa. ¿Por qué ahora? Jorge suspiró. Sus manos, marcadas por los años y el trabajo, se cerraron sobre sus rodillas. Porque ya no necesito esperar aquí. Pensé que, si me quedaba, si me aferraba a este lugar, ella volvería. Pero Milagros nunca regresó, y ahora entiendo que fui yo quien la alejó para siempre. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Dalia bajó la mirada al álbum, pasando los dedos sobre la imagen de su madre con ella en brazos. ¿Y qué quiere hacer con lo que obtenga por la venta? Jorge la miró, con un brillo incierto en los ojos. Quizá pueda hacer algo bueno con ello. Algo que honre la memoria de tu madre. Algo que te ayude a ti, si decides quedarte. Dalia sintió un nudo en la garganta. Durante años, imaginó este momento de tantas maneras distintas. Imaginó enfrentarlo, destruirlo con palabras llenas de ira, verlo sufrir como ella sufrió. Pero ahora que lo tenía frente a ella, un hombre roto por su propio arrepentimiento, la venganza se sentía vacía. No podía perdonarlo. No todavía. Pero quizá, solo quizá, algún día lo haría. Se puso de pie, sacudiendo la arena de su ropa. Jorge la imitó, sintiendo la incertidumbre en el aire. No sé qué sigue después de esto, dijo ella. Pero si quiere hacer algo en memoria de mi madre, no lo haga solo por culpa. Hágalo porque realmente quiere cambiar. Jorge tragó saliva, asintiendo. Era un primer paso. Uno pequeño, pero real. Dalia miró una última vez la casa a sus espaldas. Por años había sido un símbolo de pérdida, de abandono. Pero hoy, por primera vez, sintió que ya no la ataba. El sol comenzaba a elevarse, bañando el mar con tonos dorados. Era un nuevo día, y con él, una posibilidad que nunca antes se había permitido imaginar. El comienzo de algo diferente. De algo que, con el tiempo, quizás se llamaría perdón.